Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Muy buenos días, amigos de Zona de Confort. Espero que se encuentren muy bien. Ya es jueves 25 de abril de 2024. Claro que sí, yo soy Nancy Álvarez y antes que nada les doy la más cordial bienvenida a esta, su sección favorita, Cuidando de tu salud con Hospital Saint Luke's. Cuidando tu salud con Hospital Saint Luke's. Y ahora sí vamos de lleno porque recuerden que estamos conmemorando el mes del niño por el Día del Niño y seguimos tocando temas muy interesantes y muy importantes, sobre todo para los más pequeñitos del hogar, por supuesto en compañía de los grandes especialistas de Hospital Saint Luke's. Y esta mañana nos acompaña el doctor Mario Alberto Rodríguez Martínez, quien es médico pediatra, especialista en cardiología de Hospital Saint Luke's. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Hola, buenos días, Nancy. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias y muy emocionada por estos temas tan importantes que vamos a tocar el día de hoy, soplo cardíaco en pediatría. Pero antes de entrarle al tema, ¿tendremos sorpresas al final de la entrevista, doctor? Claro que sí. Bueno, entonces quédense hasta el final de esta entrevista porque la verdad está muy interesante. Recuerden que pueden escucharnos y también vernos en nuestras redes sociales, ya saben, en Facebook como Radiante FM San José del Cabo, para que estén pendientes de esta gran y muy importante entrevista que es soplo cardíaco en pediatría. Y vámonos de lleno, doctor. ¿Qué es un soplo cardíaco? Bueno, antes que nada tenemos que mencionar que los soplos cardíacos, más bien el soplo cardíaco, es el signo clínico por excelencia de la sospecha de cardiopatías congénitas. Ya lo platicamos en días previos sobre lo que es la sospecha de las cardiopatías congénitas, los factores de riesgo y sobre todo cuáles son los datos de alarma. En este caso, un soplo cardíaco puede representar todo y nada. Voy a ser específico en esto. El soplo cardíaco es el ruido que hace la sangre a través de las estructuras del corazón. Imaginemos que el corazón es una ventana dividido en 4, donde tiene dos cavidades que se llaman aurículas y 2 cavidades que se llaman ventrículos, tomando en cuenta una ventana. Entonces, cualquier alteración que haya en esas estructuras, es decir, nosotros en cardiología se asemeja mucho a los servicios de plomería o de fontanería, en de que si hay una estructura que chorrea, pues se tapa. Si hay una estructura que tiene un poco flujo, pues se abre. Entonces, más que nada, el soplo cardíaco es la respuesta a esa velocidad o a esa turbulencia que hace que hace la sangre a través del corazón. Pero ese soplo cardíaco no necesariamente es una enfermedad. Okay. Es decir, simplemente es un dato, un signo clínico que es nuestro quehacer el poder descartar si ese soplo es un soplo inocente, es decir, que no genera ninguna enfermedad, o en su defecto es un soplo que sí conlleva una enfermedad de corazón. Qué interesante. Seguramente más adelante vamos a hablar sobre estos términos que acaba de especificar, doctor, pero a mí me gustaría mucho saber qué ocurre cuando existe un soplo cardíaco. Ok, bueno, en sí, cuando existe un soplo cardíaco, primero tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca habitual. Aquí en pediatría hay una regla en que nos dice que a menor edad, mayor frecuencia. Entonces, los prematuros, los bebés llegan a tener frecuencias hasta de 200 latidos por minuto. Aquí la situación está que la frecuencia cardíaca es lo único que pueden modificar para lograr tener latidos cardíacos adecuados. Entonces, ¿qué ocurre? El corazón tiene 2 ruidos que son por el cierre y la apertura de las válvulas. Básicamente es un sonido similar a loop-dup, loop-dup, okay. Loop-dup. Este sonido tiene que ser rítmico, tiene que ser, aparte de rítmico, tiene que ser coordinado a una frecuencia cardíaca habitual. No es lo mismo nosotros tener una frecuencia de 180 o 170 latidos por minuto en un adulto en reposo, es totalmente anormal,
en un recién nacido que puede tener esas frecuencias y no hay ningún problema. Entonces, ese ruido del loop loop es el cierre y la apertura de las válvulas que platicamos en la ventana que es dividida en 4, haciendo esa analogía. Entonces, el soplito ocurre antes, durante o después de ese cierre de las válvulas. Es decir, vamos a golpear tantito. Aquí es loop, 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 y en el loop, loop, loop. Ok, es como un ruido intermedio entre el loop, loop, ¿no? Bueno, así es. Bueno, puede ser un ruido que, siendo más específicos, puede ser antes, durante, después, o se puede escuchar todo el tiempo. Okay. Algunas de las variantes son, por ejemplo, un ruido en máquina de vapor, que es prácticamente compatible con una persistencia de conducto arterioso y sonaría como un tren. Así. Okay. Entonces, tiene mucho que ver las características de ese soplito para determinar si ese soplo es bueno o no es bueno. Entonces, es un tema bastante amplio, bastante interesante, pero en términos generales, esos latidos del corazón y esos ruidos cardíacos del loop loop nos dicen a nosotros como médicos que la frecuencia cardíaca está dentro de lo que cabe adecuada. Entonces, el soplo es un ruido, la turbulencia que puede ocurrir en algún momento de ese periodo. Esos ruidos cardíacos se llaman sístole y diástole. Entonces, por eso se llaman ruidos que son sistólicos, o los sistólicos, que significa que está en toda la sístole, o pansistólicos, que ocurre pues todo el tiempo. Entonces, ese ya es nuestro trabajo, determinar el tipo de soplos que se puede encontrar. Claro, y es que es como siempre insistimos aquí en esta sección que tanto les gusta, que es Cuidando tu Salud con Hospital St. Luke's, la insistencia siempre del diagnóstico oportuno, de que acudan a Hospital St. Luke's, para que acudan con los especialistas, para que les puedan ayudar a detectar y también para poder diagnosticar y poder dar un pronóstico preciso sobre este tipo de situaciones. Claro. Lo que me lleva a preguntarnos, ¿no? Seguramente a muchos papás que ahorita están parando la oreja y que dicen, a ver, ok, pero ¿quiénes son los que, o qué personas desarrollan soplos cardíacos? Ah, muy bien. Pues soplo cardíaco puede desarrollar cualquier niño. Ahora vamos a armar lo que son los factores de riesgo. Aproximadamente el 30% de los niños pueden tener un soplo cardíaco a lo largo de su vida. Entonces, ¿cuáles son los datos que son, por así decirlo, factores predisponentes? Anemia, que es muy común. Anemia básicamente es una sangre adelgazada, en términos sencillos. Infecciones recurrentes, niño que se está enferme, que va al hospital cada semana, cada mes, en forma habitual. Fiebre. Entonces, generalmente los soplos cardíacos se auscultan, que es el término de colocarse un estetoscopio en los oídos y auscultar o escuchar el corazón por un médico capacitado. Un médico puede ser un médico general, médico pediatra y pues cardiólogos pediatras más específicamente. Y esos factores son los que nosotros tenemos que investigar. Por eso la tranquilidad de tener a un niño, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo de que se tenga un niño que tiene una anemia con una hemoglobina de 9, que es una anemia bajita, y que juega, corre, como si nada, se le escucha un soplito cardíaco y la mamá o los papás obviamente se alarman. Claro. A que es un niño que tiene esa misma edad pero pesa 7 kilos, o sea, 2 años y pesa 7, 6 kilos, tiene datos, se cansa, entonces ya nos orienta a que es algo que hay que estudiar. Entonces sí tenemos que, no solamente el soplo como tal, sino observar al paciente. Y justo en esta parte de la observación del paciente también, obviamente nosotros como padres tenemos el deber de ver cómo se está comportando nuestro niño y ahí, como hemos platicado en otras secciones y en otras entrevistas sobre el poder y la necesidad de la buena alimentación y la correcta alimentación y el correcto uso
digamos, el hábito también de acudir a especialistas para valorar a nuestros niños. Pero aquí, como platicábamos, la observación, ¿cómo lo hace, doctor? ¿Cómo el doctor Mario Alberto Rodríguez de Hospital Saint Luke's puede hacer la observación o diagnosticar un soplo cardíaco? Bueno, primero que nada, pues en el Hospital Saint Luke's hay un equipo multidisciplinario, es decir, desde el mismo personal de enfermería que toma los signos cardíacos, que son pues servicio de enfermería pues bastante competente, son excelentes enfermeras, hay algo que les llama la atención. Evidentemente no lo comentan al familiar, simplemente nosotros cuando vamos a una valoración pediátrica o cardiológica pediátrica, desde el simple momento de tomar los signos, dice, doctor, marca una saturación baja, a lo mejor el equipo no está bien puesto, ¿no? Y lo corrobora, doctor, satura 80%, o doctor, tiene una frecuencia de 200, doctor, le oigo un ruidito, pues, que habitualmente no escucho, se lo comento. Entonces, desde ese momento se puede sospechar. Obviamente, el agarrar un estetoscopio, no importa el tipo de estetoscopio que sea. Decía un maestro en la facultad que lo que importa es lo que hay de los oídos hacia el cerebro, ¿no? O sea, no tanto lo que hay de los oídos hacia el estetoscopio. Ese es lo fundamental del diagnóstico. Entonces, si bien es cierto, con la batería de exámenes y de estudios que contamos en Hospital Saint Luke's nos ayuda, es importante revisar primero al paciente, ser muy meticuloso. Entonces, desde los simples signos vitales del paciente, pasa hacia el staff de médicos que están con nosotros en Hospital Saint Luke's, refuerzan ese hallazgo por enfermería, y dice, doctor, sí, efectivamente, oímos un soplito, pero venía por una situación de una gripa o un resfriado. Entonces es a lo que originalmente acudió el paciente. Ajá. Entonces ese soplo es un dato pivote a que sea un hallazgo de que simplemente es una manifestación propia del resfriado, o puede ser alguna situación oculta que no ha sido estudiada. Uh-huh. Después ya nuestra situación o nuestra labor es determinar las características de ese soplo. Entonces, ¿cómo los diagnosticamos? Tiene que ver mucho con la intensidad. Hay 6 grados de intensidad del soplo. Uh-huh. Básicamente, el grado 1 es un grado muy difícil de auscultar. Entre grado 1 y 2 sí se requiere una pericia, un entrenamiento, porque no es sencillo. Auscultar un soplo es como oler un perfume. Si usted va a una perfumería y empieza a oler perfumes, pierde a lo mejor, o catar un vino, ¿no? Uh-huh. Pierde la sensibilidad, ¿no? Y todo. Uh-huh. Entonces necesitamos distinguir entre uno y otro tipo. Hay un grado intermedio que es 3 y 4, que es un soplo que generalmente como médicos auscultamos, y un soplo de grados 5 y 6, o a partir del 4, es frémito. Si usted pone la mano en el pecho de su hijo, es que se siente como un río, se siente como una turbulencia. O los pacientes que están en diálisis, en hemodiálisis, le hacen unas fístulas. Si usted agarra en la mano, se siente una corriente o se siente como si fuera un río cuando pones la mano en la corriente del agua. Uh-huh. Entonces, es un flujo y una turbulencia muy evidente. Eso nos indica que es un grado de un soplo muy fuerte, que no, casi por lo regular no es benigno, indica una enfermedad. Generalmente los soplos buenos son pacientes que tienen anemia, fiebre, resfriado, el niño juega y patalea, no pasa nada, y se quitan con la adolescencia, se van quitando o se pueden aparecer. ¿Esto de qué depende? Esto depende, Nancy, de la intensidad de la anemia, la intensidad de la fiebre, y simplemente esa turbulencia va a disminuir teniendo la hemoglobina adecuada, no teniendo fiebre y no teniendo infecciones. Claro. Pero si por otro lado vemos que es un ruido muy fuerte,
el niño está mal, tiene bajo peso, está pálido, está azul, tiene problemas mayores, no es un problema de ayer, es un problema desde el nacimiento y ahí tiene que ver sí la pericia del médico, pero también los padres de que omitieron también cuidados de datos de alarma, porque esos pacientes son una realidad. Exacto. Son una realidad. Y muchas veces nos quedamos con el diagnóstico de nacimiento, doctor, ¿no? Que a veces nos dicen, parece que el bebé trae un soplito, pero puede ser un soplito inocente. Y entonces lo dejamos pasar. Y ocurren estas circunstancias que pueden también ser detectables, como siempre insistimos, al momento de que van al pediatra y detecta alguna anomalía, alguna situación con un personal completamente capacitado como lo es en Hospital St. Luke's, donde te pueden orientar para que puedas tomar, ¿no? Como con esta entrevista, algunas medidas de prevención y también de diagnóstico, que es muy importante cuidar la salud de nuestros pequeñitos y poner mucha atención en el comportamiento de su cuerpo, su comportamiento, hasta sus mismas emociones, ¿no? Y cómo se encuentran en casa, todo eso. Claro. Doctor, ¿qué causa entonces los soplos cardíacos? ¿Qué causa? Bueno, el soplo cardíaco como tal se puede deber a los factores de riesgo que ya comentamos, que puede estar relacionado a infecciones, anemia, todos estados de hiperdinamia, es decir, todo aquello que haga que el corazón lata más rápido. Con la anemia late más rápido, sí. requiere mayor cantidad de latidos para llevar los nutrientes a los distintos órganos del cuerpo humano. Infecciones recurrentes, anemia y demás. Eso orientado hacia lo que son los soplos inocentes. Sí, eso. Y aquí la preocupación de los papás es lo siguiente, como bien lo mencionas. Le hicieron un diagnóstico prenatal, una ecocardiografía que ya hemos platicado que es tiene que estar entre la semana 18 y 22 y desde ahí se puede detectar. Wow. En el hospital pues hay personal, en el Hospital St. Luke's hay personal capacitado para poder hacer un rastreo materno-fetal. Si se tiene una cardiopatía compleja, no tenemos la infraestructura en este estado, en Baja California Sur, de tratar cardiopatías complejas, solamente en ciudades grandes hasta este momento, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pero es para orientar el diagnóstico. Pero si son una cardiopatía no crítica o una cardiopatía no grave, es importante darle el seguimiento. ¿Por qué? Porque la gente en general, los amigos en todos lados, piensan que un soplo cardíaco es todo. Es decir, es que lo operaron de un soplito y tiene una cirugía aquí cardíaca. O me dijo mi mamá que tuve un soplo y me operaron. Entonces se toma en cuenta el soplo como un todo y no es así. El soplo simplemente es la manifestación. Perdón, doctor, justo ahorita que decía esta parte de que se puede detectar antes del nacimiento, ¿no? En los estudios prenatales, hay muchas anomalías que son congénitas, cardíacas. Sí. ¿Cuáles son y cómo podemos identificarlas? Bueno, anomalías congénitas cardíacas, hay muchas anomalías, pero aquí lo importante es determinar la sospecha diagnóstica tomando en cuenta los antecedentes previos. Ya habíamos hablado en pláticas pasadas sobre la consanguinidad, habíamos hablado sobre si hay síndrome de Down en la familia, algunas enfermedades genéticas, consumo de alcohol, consumo de tabaco y demás. Entonces, las principales cardiopatías congénitas que hay son persistencia de conducto arterioso, que es una venita que está en el nacimiento. Todos tenemos esa venita, comunica la aorta con la arteria pulmonar. Gracias a esa venita es posible que nosotros podamos vivir inútero, es decir, durante el embarazo de gestación. Exacto. Sin esa venita no es posible. Entonces, bebés prematuros o bebés que tienen esa venita persistente se llama persistencia de conducto arterioso. Eso es una de las principales cardiopatías en México. Comunicación interauricular, hablábamos de la ventana dividido en 4. La parte superior tiene un boquete o un hoyo, ¿no? Es una CIA, y la parte inferior son los ventrículos, una CIV, comunicación interventricular. Wow.
Entonces, por mencionar, son las principales. Qué importante, qué interesante. Ahorita les voy a decir dónde pueden ver todo este material y también las entrevistas pasadas, porque es un tema bastante amplio, doctor, y muy, muy interesante, y le agradezco mucho que nos haya dado esta plática. Pero antes de despedirnos y antes de seguir adelante y decirles dónde pueden encontrar todas estas entrevistas, doctor, hablamos al principio de esta entrevista sobre una promoción especial. ¿De qué se trata? Claro que sí. Bueno, para todos los amigos que escuchan esta información, pues se les menciona que hay un 30% de descuento en lo que es la consulta de valoración inicial pediátrica, y no solamente eso, sino también consulta cardiológica. Y nada más para puntualizar, es importante hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una biometría hemática, que en Hospital Saint Luke se hace no solamente bien, sino rápido, que es importante. Entonces, es un paciente que llegue por un soplo que nosotros detectamos desde personal de enfermería, médico, se tiene el staff también de los químicos, de los radiólogos, y se hace el ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón para determinar la enfermedad cardíaca. Pues todo se aterriza en el Hospital Saint Luke y podemos dar un diagnóstico. Y además de la tomografía espectral de 384. Sí, claro. La tomografía aquí es una herramienta muy importante porque nos ayuda a determinar algunas enfermedades cardíacas que le llamamos enfermedades extracardíacas. Hablamos de la ventana dividida en 4. Esa ventana a su vez tiene otros vasitos que están afuera de esa ventana, suponiendo que fuera un marco externo. Esa es la finalidad de la tomografía. Ayuda a reforzar esas enfermedades, a diagnosticarlas, y bueno, pues todo eso es importante saber. Muy importante, como también mandar el mensajito, les recuerdo el número 624-1425-911. Ahí mandan un WhatsApp escribiendo que escucharon esta entrevista con el doctor Mario Alberto Rodríguez Martínez de Hospital Saint Luke en Radiante FM, para que puedan tener este 30% de descuento en su primera consulta de valoración o en la siguiente consulta, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta toda la información que nos acaban de dar, que es muy importante, muy valiosa y muy necesaria. Y oigan, tenemos una mención muy, 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 muy importante para todos ustedes, y es que justo estamos conmemorando el mes del niño. Ya viene el Día del Niño, doctor, y estamos muy emocionados. Así es. Es que sí, porque justo, fíjense, los queremos invitar a todos ustedes a que se unan a la campaña Regalando Sonrisas, que les voy a decir rápido en qué consiste. Hay que ir a Saint Luke's Hospitals en la sucursal de San José del Cabo y donar juguetes. Lo más importante, juguetes, ropa, zapatos nuevos o de muy buena calidad que se puedan usar. Todo esto, todo lo que se recaude en Hospital Saint Luke's va directamente a niños y niñas que viven en situaciones vulnerables. Entonces, lo más importante, justo, además de diagnosticar, cuidar y también apapachar a nuestros pequeñitos, lo más padre, superar las alegrías que de verdad se han logrado cada año con esta campaña que es Regalando Sonrisas en Hospital Saint Luke's. Así que acudan a la sucursal de aquí de San José del Cabo para entregar juguetes, ropa o zapatos nuevos o en muy buen estado para regalar a nuestros pequeñitos que viven en situaciones vulnerables, y qué mejor que de regalarles muchas, muchas, muchas sonrisas. Pero bueno, doctor, muchas gracias por esta entrevista tan interesante. Gracias a ti, Nancy. Estoy muy feliz. Los invito el día de mañana. Mañana viernes 26 de abril vamos a tener un tema también muy interesante sobre las arritmias cardíacas en pediatría, así que esténse muy pendientes de Zona de Confort aquí en Radiante FM. Y antes de irme, por favor, les invito a que lo sigan en sus redes sociales al Hospital Saint Luke's y a todo su equipo de especialistas, porque de verdad toda esta información la pueden encontrar en sus redes sociales. En Facebook, en Instagram, en Threads y en TikTok los pueden encontrar como Saint Luke's Hospitals, así en Facebook, Instagram, Threads y TikTok. Lo mismo en YouTube, pero en YouTube también pueden encontrar todas estas entrevistas que hemos estado realizando para que no se pierdan absolutamente nada y puedan repasar cada uno de los datos que nos han
mandado nuestros especialistas de Hospital St. Luke's. Los encuentran en YouTube como St. Luke's Hospitals también, y en X o Twitter los encuentran como St. Luke's MX. Además, antes de cerrar esta entrevista, permítanme darles los números de emergencia, por favor. En San José del Cabo, en Centro, es el 624-1425-911. En Cabo San Lucas, en la zona Centro, es el 624-2472-911. Y en Cabo San Lucas, en el corredor médico, los pueden encontrar al 624-1430-911. Un gusto acompañarlos. Muchas gracias, doctor. Gracias por su a ti, compañía. Nancy. Y nos escuchamos el día de mañana con el tema de arritmias cardíacas en pediatría con el doctor Mario Rodríguez de Hospital St. Luke's. Cuídense, amigos de Zona de Confort. Soy Nancy Álvarez. Nos escuchamos mañana.